Alfabetizar es una experiencia de dar luz, de enriquecer, poner en mano del ser humano una semilla y abrir nuevas ventanas a la vida. Yo no quisiera que nadie se quedara sin saber leer ni escribir. Nadie tiene que tener vergüenza por eso. Lo que debe dar vergüenza es que usted cuando va a firmar un documento firme con una cruz y que no sepa lo que está firmando. Yo no quiero ni acordarme ya de mi vida, de los trabajos que yo pasé. Eso le pasa a los que no sabemos de letras, perdamos todos los chances. Mírelo ahí, Manuel Antonio Rodríguez. Muchos dominicanos que han encontrado la libertad, abrirse a un nuevo mundo con una nueva herramienta que les facilitará su vida. Lo único que vale es esa vocación de educar, esa vocación de servicio, esa vocación llena de amor, y es algo que solamente estudiantes de educación pueden aportar. Porque nosotros tenemos muchas ventajas para ello. En primer lugar, van a poder practicar lo que ellos han aprendido y además van a colaborar con el desarrollo de sus propias comunidades. Quisqueya Aprende Contigo me ha ayudado a crecer como persona y también me ha ayudado en la carrera que yo estudio. Me siento que he puesto algo en mi país. Me siento satisfecha porque yo vine a dar y en realidad la que recibió fui yo de ellos. En este programa he podido comprobar con mi vida, con mi testimonio, de que dando es como se recibe. Pero todavía faltan un grupo importante de dominicanos para hacer lo que nunca se ha hecho. Declarar la República Dominicana libre de analfabetismo, que no se quede nadie fuera. El reto es contra el reloj y es urgente alcanzarlo. Estamos en la recta final. Solo faltan 185.430 dominicanos alfabetizados para la meta. Quisqueya Aprende Contigo. Plan Nacional de Alfabetización. Bien, como les dijimos, aquí está con nosotros Domingo Contreras. Domingo es biólogo, la gente no lo sabe. Yo sí lo sé. Ahora se ha dedicado a político y a gerente de, ya usted imagina cuántas instituciones. Fue además precandidato, fuiste candidato a la sindicatura. Pudiste haber sido candidato, no lo fuiste en el Distrito Nacional. Y creo que nos perdimos ahí también a un posible... Bueno, le falta decir que es municipalista, don Ramón. Sí, un municipalista de muchos años también trabajando. En fin, bastante versátil Domingo en toda su carrera política. Ahora lo tenemos encargado de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, la DGPEP. Y desde luego, dentro de esos programas especiales, uno ocupa atención ahora privilegiada, diríamos, del presidente de la República y de la DGPEP. Es el relanzamiento del plan de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, como ya ustedes vieron ahí en ese pequeño infomercial, como le dicen ahora, que acabamos de presentar, que es testimonial, dicho sea de paso, muchos testimonios interesantes de personas que fueron alfabetizadas. Bienvenido, Domingo, a Ojalá. Bienvenido a Ojalá. Muchas gracias. Y gracias. Cuéntanos cuáles son los retos ahora no solo de la DGPEP, sino también del Quisqueya Aprende Contigo, ¿no? Mira, en lo que tiene que ver con el tema, este reto de la alfabetización es un reto del país. Es decir, en el mundo de hoy, que hablamos del desarrollo sostenible, una nación no puede pretender moverse en esa dirección mientras arrastra un lastre de un conjunto de ciudadanos que no saben leer ni escribir, mucho menos una nación que esté en el trópico. Si la República Dominicana tiene un reto importante, son todos los temas de prevención de salud, que pasan por un tema de educación. Si usted tiene que educar a la gente para hacer una jornada de limpieza contra el chikungunya, contra el dengue, contra la zika, y cuando pasa por una vivienda y le deja un volante dándole las indicaciones de lo que la familia tiene que hacer, y la familia mira pero no ve porque no sabe leer, entonces esa familia, aunque el resto de otro grupo de la familia puedan hacer la tarea, esa familia se constituye en el foco donde vuelven y se reproducen las situaciones que vuelven y perjudican la comunidad. Entonces, el tema de alfabetizar
Es como yo digo en Japón a los niños desde chiquitos lo enseñan que eso es un territorio de terremoto y los niños tienen al lado de la cama un caco y tienen las instrucciones, toda la familia, de lo que tiene que hacer cuando tiembla la tierra. En un país como la República Dominicana, todos tenemos que saber que vivir aquí tiene una ventaja, pero tiene también unos desafíos y una corresponsabilidad, que es saber manejar todo nuestro entorno para que ese entorno no se constituya en un elemento que nos impacte negativamente, como ha venido pasando en muchas de las comunidades, precisamente por un tema de comportamiento humano. Entonces, alfabetizar es dar ese calón, movernos en esa dirección para fortalecer un país que se ha ido fortaleciendo en su estructura económica, pero que requiere fortalecer su estructura de comunidad, su territorio. Entonces, esta tarea que el presidente Medina se la ha colocado, que es una tarea, digamos, es un compromiso histórico de un partido como el de la Liberación Dominicana, fundada por Juan Bosch. Entonces, en esa dirección se ha venido trabajando, los números son contundentes. Del censo del 2010, la República Dominicana marcaba un 13% de analfabetismo. Hoy hemos bajado a un 7.5%. Y según UNESCO, un país se declara libre de analfabetismo cuando baja del 5%. Para eso ya estamos alrededor de unos 185.000 dominicanos que faltan que ser alfabetizados. Una parte de ellos ya sabemos dónde están ubicados. De hecho, una parte de ellos están en las nóminas del Estado, firman con 3 cruz. Lo hemos visto con los alcaldes cuando han comenzado a revisar las nóminas, cuando van a los bancos. Algunos están en los programas sociales. Entonces, pero aquí también ha ocurrido un hecho importante. Toda la aplicación del 4% de la revolución educativa ha devuelto al sistema educativo dominicano una parte de lo mejor de la juventud dominicana, que ha venido a estudiar magisterio. Cerca de 48.000 dominicanos y dominicanas hoy están estudiando magisterio. Y lo que hemos planteado para esta segunda etapa es que ese grupo de jóvenes nos acompañen a hacer esta tarea. Y porque no solamente se trata de que una vez consigamos declarar libre de analfabetismo la República Dominicana, es una tarea que tiene que continuar, porque bajando del 5% indica que todavía queda un grupo de dominicanos y hay que continuar la tarea. Entonces, ¿cuál es la idea? Con las escuelas de pedagogía, que los estudiantes asuman la tarea de ellos ser los facilitadores, de ayudarnos a ubicar. Muchos de ellos son los abuelos, los vecinos, son personas que están en nuestros entornos. A muchos se les hace difícil reconocer y aceptar que ellos son analfabetos, porque el primer grupo voluntario vino rápidamente y se incorporó. Hay un grupo de estos que desertó de los núcleos, otros no han querido reconocer sus condiciones. Entonces, yo digo, entonces aquí es importante que los jóvenes lo integremos. Por eso estamos llegando a un acuerdo con los directores de las escuelas de pedagogía y los decanos. En primer lugar, para que se les reconozca como crédito y como práctica educativa la alfabetización, que es un proceso en el que los estudiantes que se involucran tienen una labor social, tienen que ir a la comunidad, crear un núcleo o 2 núcleos de aprendizaje. Es una tarea que tienen que hacer. En segundo lugar, que se les reconozcan 5 puntos en los exámenes de oposición del Ministerio de Educación, que es muy importante para muchos de los estudiantes, como se hacía con los médicos cuando se iban a la frontera a hacer la pasantía. Es decir, el estudiante que decide dedicar este tiempo es importante. Y en tercer lugar, la DGP le da un estímulo económico que le sirve para su pasaje. Para muchos estudiantes de escasos recursos económicos, esto les sirve para ir a la universidad. Entonces, queremos generar esta movilización, porque es que un hecho de alfabetización no es un hecho técnico, es un hecho de movilización social, por lo que implica en el seno de la sociedad. Entonces, este es el momento. El presidente ha dispuesto también que en noviembre del año que viene se va a hacer un censo en toda la administración pública, en todas las nóminas, todos los obreros de brigada, todas las personas que están en los planes sociales, salvo que tengan un impedimento por una situación de salud,
tienen que pasar por el proceso de alfabetizarse. Se va a acabar de firmar con Tres Cruz cualquier programa social, la gente lo tiene que saber, que es una acción, si decidimos terminar, lo más lógico es que los dominicanos que se benefician de los programas sociales o como empleados en cualquiera de los programas del Estado Dominicano pasen por el proceso de aprender a leer y escribir. Entonces, este es el movimiento que vamos a hacer. Estamos, digamos, reestructurando las juntas de alfabetización porque hubo un cambio importante en el nivel local, más de 80 alcaldes y alcaldesas son nuevos y nuevas, entonces se requiere como presidente de la Junta de Alfabetización Municipal que ellos asuman, hagamos el plan de trabajo, se tienen las metas en cada municipio, qué le corresponde a cada quien, en qué ritmo, bueno, y en esa línea de trabajo nos encontramos en este momento dentro del gobierno dominicano, en todas las instancias, con las iglesias, con todos los sectores, como fue este plan, que es un plan plural de la República Dominicana. Domingo, usted ha señalado que ya prácticamente se han ubicado una gran parte de dónde están esas personas que faltan, pero probablemente son las que no quieren, probablemente son las que se resisten, son las que no han acudido a este llamado de casi 5 años, o que quizás tienen ya impedimentos físicos o quizás de salud. Y me gustaría saber cuál sería la estrategia para convencer y para atraer al plan a estas personas y de paso saber los que ya son egresados del plan, qué estaría haciendo la DGP con estas personas para que no caigan en otra vez por desuso a ser iletrados. Mira, algo muy importante de parte del gobierno es que la alfabetización es solamente el primer escalón de varios escalones que el gobierno está involucrado profundamente en el tema educativo. La continuidad educativa, como hemos llamado, ha dado paso a una transformación del modelo de educación de adultos y jóvenes que tenía el Ministerio de Educación, del MINER. Ahora se llama básica flexible. Antes, ¿cómo ocurría? Los estudiantes que querían estudiar iban de noche a un liceo, se inscribían nocturno, con todas las dificultades que implicaba, bueno, se iba la luz, las situaciones de seguridad en muchos lugares era muy complicada. La gente tenía que ir, pero muchas de estas personas son gente que trabajan, que llegan cansados, que hay muchas dificultades. Hay un grupo más jóvenes que por otras circunstancias sí se mueven. Así como se hizo prepara para los fines de semana, para el nivel ya medio de educación, en el nivel básico, ahora la escuela va a ir donde están las personas. Igual que como hace con el plan de alfabetización, los animadores del plan de alfabetización tienen la responsabilidad ahora de localizar lo que van egresando del plan de alfabetización, lo que van recibiendo el reconocimiento, van formando los grupos y lo van inscribiendo en la básica flexible. De hecho, el gobierno tiene entre las metas presidenciales que 250,000 dominicanos en estos 4 años de los egresados pasen por ese proceso de ingresar a la continuidad educativa. Ahora, hay un elemento que la encuesta señala. Una parte importante de las personas que se alfabetizan están sobre los 65 años y su interés es aprender a leer la Biblia. Uno se acerca, son los tiempos que uno se va acercando a ese encuentro definitivo, las probabilidades van creciendo, entonces ahí vamos a trabajar con las iglesias para que puedan generar un plan que le permita que muchas de estas personas puedan continuar la animación de la lectura. Y cultura tiene un papel que jugar y todo ese sistema del interés de las personas. Con respecto a lo que me preguntaba, cuando se vio el tema de por cuáles razones la gente desertó del plan, habían 2 razones importantes. Una, lo que alegaban era que no le lució muy interesante el núcleo. Y puede que realmente en muchos lugares los propios facilitadores no tuvieran todo el nivel que se requería, porque esto fue un acto totalmente voluntario. Por eso, consideramos que venir con los estudiantes va a ayudar a resolver eso. Y otro fue de organización interna. En el principio no se pudo, inclusive a los voluntarios, ese pago oportuno, y hay voluntarios que abandonaron los núcleos. Imagínate que entonces el profesor ya no iba y dejó en el aire al grupo de los egresados, entonces, de los alfabetizados en su respectivo núcleo. Entonces, ya esta etapa, digamos, todo el proceso ha ido mejorando progresivamente su organización, su control,
todo ese sistema, se ha ido montando un sistema informático que permite mejorar esto. Entonces, yo creo que digamos, administrativamente, el pago oportuno que se ha ido consolidando y lo vamos a consolidar más, por un lado, y por el otro, traer al seno del plan que los estudiantes de pedagogía sean los nuevos actores. Hay muchos estudiantes de pedagogía en el plan, pero que ellos sean el rostro que movilice esta etapa es sumamente importante para conseguir esos dos propósitos. Pero yo también, vamos a hacer una campaña. Yo creo que hay un ejemplo que me lo contaron de un señor que se llama Dinamita de Capotillo. Dinamita tiene 68 años y a él le habían dicho que fuera al alfabetizarse. Dinamita fueron los animadores, pero Dinamita tiene una nieta que estudia medicina en la UAS y la nieta le dijo, abuelo, tú no te puedes morir sin leer. Y entonces la nieta lo insistió y Dinamita se alfabetizó. Entonces él dio el testimonio el día que recibió el certificado. Entonces Dinamita dijo, mire, ¿qué es lo que pasa? Yo calculé que un hombre en promedio tiene 74 años de vida. Si ya yo viví todos estos años así, ¿para qué yo voy a aprender? Pero mi nieta me dijo que yo tenía que hacerlo. Ahora, ¿qué hace Dinamita ahora? Dinamita va donde todos sus nietos, bisnietos, y ahora todito lo tengo vigilado, estudiando. Ahí nadie le va a pasar lo que pasó a Dinamita, que aprendió tan tarde. Entonces, porque un factor importante también es que un miembro que se alfabetiza se constituye en un animador de la educación en el seno de la familia. Entonces, por eso es tan importante que hagamos el esfuerzo. En Santiago encontramos una señora de 100 años, que lo estamos grabando el testimonio, que ella aprendió, porque ella dijo que ella no se podía morir sin leer la Biblia ella misma. A ella le habían hablado mucho, ella la había escuchado, pero ella quería leer la palabra sagrada ella antes de ella irse definitivamente a la morada. Entonces, yo creo que hay ese ambiente existe hoy en la sociedad dominicana. Si hay algo que hay un consenso en la sociedad dominicana es que el estudio, la educación es el factor fundamental de progreso de cualquier familia. Y yo creo que eso está ahí. Y nosotros vamos a pedirle un testimonio que alguien me llevó la idea, que es un nieto que va donde el abuelo y le dice, abuelo, tú nunca me leíste un cuento, entonces yo quiero que tú me leas, tú me debes eso. Entonces yo quiero que tú lo cumplas, yo te quiero llevar a un núcleo de aprendizaje, entonces para que tú me leas los cuentos que me debes. Entonces yo creo que vamos a utilizar varias estrategias, no solo en el tema por las responsabilidades, sino también por las implicaciones emocionales, por ejemplo también la alfabetización digital. Muchos abuelos ya a los nietos les regalan celulares, entonces ellos quieren aprender a entrar en Facebook, quieren aprender a usar un cajero bancario, a usar el control de televisión. También vamos a aprovechar en los núcleos, bajo también el tema de la República Digital, para también en mes de febrero, 2 veces al año, hacer una semana de alfabetización digital en los núcleos. Entonces todo esto son atractivos porque la gente está en eso, la gente quiere usar esa herramienta. Entonces vamos a usar una serie de estrategias como esta con la iglesia. Vamos a sacar también una semana de animación de la lectura alrededor de la iglesia. Entonces todo ese calendario lo estamos preparando para que el año que viene sea un año en el que todas las personas que se mueven alrededor de esta necesidad de la alfabetización podamos alinearnos para conseguir el propósito. Entonces, Domingo, estamos hablando de que ustedes, la DIGEPEP, en este caso el plan, que es que ella aprende contigo, se propone ir a las nóminas de las instituciones oficiales, de los ayuntamientos, etcétera, a determinar cuáles personas firman con 3 cruces, por ejemplo, donde se paga con cheque, pero donde no se paga con cheque, hay que ir a hacerlo de otra manera. Hay que pedir, vamos a pedir que ya la nómina es electrónica. Sí, pero van a tener que hacer un par de cortes para pagar con cheque. Sí, lo van a poner en práctica. Sí, lo vamos a poner en práctica. Quizás no tienen que pagar ni siquiera con cheque, lo que tienen que hacer es una reverificación con la nómina, para pasar la nómina para que todos los empleados firmen, y ahí detectamos, antes de liberar el pago, pasan la nómina y todo el mundo que firme la nómina y la descubrimos, hacemos los descubrimientos correspondientes. Esa es una primera estrategia. La segunda
reconformar todos los núcleos. Así es. Hablamos de reconformar todos los núcleos, sobre todo en estos lugares donde ha habido cambio de autoridades. Así es. Por lo tanto, hay que recuperar. Los senadores no han cambiado tanto, ellos siguen siendo, por suerte, pero ha habido cambios a nivel municipal. Más de 80 alcaldes cambiaron. Más de 80. Sí, más de la mitad de los municipios tuvieron cambios. Exacto. O sea que hasta hay gobernadores que han cambiado, recomponer estos núcleos. Segunda estrategia, ¿no? Tercer recurso, tercer método que se va a utilizar para llegar a toda esta gente. Estamos hablando de casi 200.000 personas, ¿verdad? Así es, sí. Casi 200.000, eso es más o menos, 180 y tantos. Lo que necesitamos, pero necesitamos llegarle para alcanzar eso, porque siempre hay una deserción a cerca de 260.000. Tenemos que llegar. Exacto. Para hacer ahí tener un colchón que diga, no, esto es que queremos llegar. De acuerdo. Se supone, por lo tanto, que va a haber una movilización social de nuevo, ¿no? Yo lo que veía es que en las provincias del interior del país es donde está concentrado el mayor grueso de analfabetismo, de tasa de analfabetismo, sobre todo en las que el sur profundo y la frontera. Hay una estrategia particular para esos sectores. Se va a concentrar el plan en esos lugares, en esa parte del país. ¿Cuál es la situación con eso? Mire, con el caso de la frontera, ahí vamos a tener que hacer una animación más y también ahí vamos a movilizar los estudiantes del cuarto del bachillerato con la sesión. Todavía siguen altas los índices ahí. Son muy altos, pero pasa como este es un país que la población está concentrada casi en 5 territorios. Sus porcentajes son altos, pero sus números absolutos son pequeños. Es decir, cuando uno habla en Pedernales, que Pedernales tiene el 28% de analfabetos, posiblemente estamos hablando de 1.300 personas o de 1.400. Pero cuando hablamos que el Distrito Nacional tiene un 4.3%, eso se representa muchos miles de personas. Eso puede estar representando 60.000 personas. Entonces, la combinación tiene que ser también seguir trabajando en los territorios de más alta población, porque, digamos, la construcción de los núcleos en estos lugares, que los vecindarios son más condensados, son más fáciles, los vecinos están ahí, pero al mismo tiempo es muy importante que lo hagamos también en todos los territorios de la frontera. Ahí hemos pensado también las Fuerzas Armadas, que nos van a ayudar también en la localización. Ahí vamos a utilizar todos los instrumentos que tenemos para fortalecer eso, pero además, en muchas de estas provincias, que son las de las más pobres del país, los programas sociales tienen una alta incidencia. Si el número de dominicanos beneficiados por los programas sociales es muy alto, entonces ahí también vamos a hablar desde el propio gobierno, alineándonos en la dirección que estamos hablando, el impacto que va a tener que los beneficiarios tengan que alfabetizarse va a ser muy alto en reducir rápidamente los porcentajes que estamos viendo. Entonces yo creo que en la medida en que todo este grupo de dominicanos que se ha resistido, pero también lo que estábamos viendo, también nosotros tenemos un listado de los que desertaron. Lo bueno es que ya lo tenemos ubicado. Ahora es volver donde ellos, buscar una persona de su mismo entorno, porque también hay otro elemento. Hay muchas personas que también tienen problemas de discapacidad y ahí vamos a tener que en Salcedo ya lo vi que comenzaron a hacerlo. Ellos comenzaron a ir uno a uno por la casa, porque hay personas en los pueblos, en muchos lugares de un país que hay mucha gente que no puede movilizarse fácilmente, personas mayor con una discapacidad, entonces están yendo a las casas. Entonces ahí vamos a tener que volver a rediscutir en el comité técnico metodología para atender a gente que quiere, pero que no puede ir al núcleo, en la forma que está organizado el modelo no le permite. Entonces también ahí vamos a trabajar con las instituciones que trabajan con discapacidad y ver el método que se puede emplear para conseguir el resultado de que también ellos puedan ser alfabetizados. Domingo, yo sé que lo que nos convoca es el plan de alfabetización y este plan de relanzamiento, pero sabemos que desde la DIGEPED, Programas Especiales de la Presidencia, hay otros planes tan y de igual importancia que el plan de alfabetización, que es
la atención a la primera infancia. En esta etapa, ¿estaría ese plan también en un proceso de relanzamiento o con nuevas metas para lograr en este cuatrenio? Mira, muy importante, es de las cosas más impactantes. Si fíjate de la alfabetización, en la República Dominicana no ha tenido hasta ahora una cultura de cuidado a la primera infancia. Y el ejemplo nuestro son nuestros territorios. Si nuestros territorios son hostiles en muchas ocasiones para la primera infancia, en un ambiente que, bueno, el propio gobierno ha tenido que dar un paso con el tema del tránsito. ¿Cuáles lugares hay habilitados para que los niños vayan a jugar? Cuando un niño nace en la acera, nosotros somos de una generación que jugaba pelota en la calle, que un niño salía y lo cuidaban. Ahora un niño sale a la calle, es un peligro que no lo atropelle un motorista, un vehículo, la forma en que se anda imprudentemente. Entonces, se está creando la oferta, es decir, el hecho de que el gobierno tomó la decisión de construir los CAIPI, los centros de atención a la primera infancia de niños vulnerables, porque esa estimulación temprana, pero no solamente la estimulación a los niños, el acompañamiento a la familia. ¿Cuántos adolescentes casados que ser padre, quién le ha enseñado a ellos ser padre? Llegaron por un accidente, lo asumieron a veces hasta regañadientes, uno de los papeles más hermosos y más desafiantes que uno puede tener en la vida. Entonces, este programa que implica el acompañamiento con profesionales a la familia, convoca a la familia, a enseñarlo, porque yo digo, es que ahí es que de ahí es que estamos formando los jóvenes, ese primer impulso terminará generándonos posteriormente en la cadena los jóvenes que vamos a tener. Entonces, uno de los pasos que va a promover la DGP en esta etapa, además ya de la construcción, hay no se ha avanzado con toda la velocidad por los terrenos que han sido difíciles en los sectores más populares, encontrar un terreno con las condiciones, pero ya hemos sacado una comisión para que semana a semana se vayan liberando de 2, 3, 4 terrenos y la construcción siga avanzando, que hay muchas que están en proceso. Pero también el INAIPI tiene también la metodología, que son los centros comunitarios, que es el alquiler de una casa y alrededor de esa casa se construye una propuesta de servicio. Pero nosotros este año vamos a trabajar duro en lo que tiene que ver con la promoción de una cultura de protección a la primera infancia, que va desde que los ayuntamientos haya un entorno, que la gente, que los motoristas en el entorno se comporten apropiadamente. Miren que en la Ciénaga, hace cerca de un mes, los motoristas estaban subiendo por la acera y en eso mataron una niña, fue atropellada y muerta, que obligó a la comunidad a movilizarse y a trabajar con todos los motoristas y nos vamos dando cuenta todo el tema de seguridad vial, qué grave se ha convertido. Entonces, todo esto ya no siquiera un tema de la policía, un tema en el interior de las comunidades. Los videos que estamos viendo en los semáforos, cómo se están reproduciendo ya al interior con los niños, con las personas mayores, pero también el impacto de estos muchachos que se accidentan, cómo golpean la familia. Entonces, todo esto requiere que haya una sensibilización con las propias iglesias, en las escuelas, con los padres. Nosotros tenemos que crear un entorno más amigable alrededor de la primera infancia, que los muchachos sientan un ambiente realmente acogedor y amigable, limpio, agradable. Entonces, todo eso son temas con los que vamos a estar trabajando desde el territorio, desde la DGP. Y se continúa la construcción de los centros de atención integral a la primera infancia, ¿no? Las estancias infantiles, de esto que estamos hablando. ¿Cuál es la meta en cuanto a estancias infantiles y a qué nivel está actualmente los proyectos de construcción de estancias infantiles? Hay en operación 38 estancias infantiles. Ya, que están operando y nosotros tenemos ya cerca de 100.000 niños, son 98.000 niños que ya están en el sistema con este nuevo servicio, que se le alimenta, acompañamiento profesional. La idea es llegar a más de 500.000 en este cuatrenio. Ya hay cerca de unas 12, 14 estancias que van a entrar ya, que están en su fase final. Hay otro grupo que están en proceso de construcción y hay un grupo de las 231, hay cerca de 100 que es la que tenemos problemas con los terrenos, pero que estamos ya
Ya hemos sacado una comisión, el ministro Andrés Navarro, la DGP y los entes constructores. Estamos semana a semana liberando. Por ejemplo, hay oportunidades como esta que aparecieron. En Jarabacoa se construyó los nuevos centros educativos. El viejo centro educativo no se iba a utilizar, entonces se va, ya es una escuela muy deteriorada, se va a demoler y ahí se va a ubicar la estancia. Entonces, hay diversas situaciones. En Barahona, un local que era de la Asociación de Sordomudos, que era muy grande el terreno, entonces ahí se está cerrando una negociación para darnos para la estancia, ellos quieren que le construyan unas aulas a cambio. Entonces, son negociaciones de ese tipo que se están dando. En algunos lugares hay que comprar los terrenos, en otros estamos mirando que probablemente el modelo que pensamos va a haber que hacer algunas modificaciones porque no aparece en un terreno con esa característica particular. Entonces, todo eso ya estamos entrando en esa fase, de modo que seguiremos viendo inauguraciones, incorporando, y nosotros esperamos que cuando avancen los próximos 6 meses, estemos cerca de los 200,000 niños bajo el sistema, porque también ya los centros comunitarios ya también van avanzando, ya no solo la estancia con la construcción, que son un poco más complejos, sino también este nuevo servicio que está basado en el alquiler de algunas de las viviendas. Veíamos ahorita en las imágenes que el objetivo de DGPET es la implementación de una estrategia Quisqueya sin miseria, que implica alfabetización, las estancias infantiles, pero veíamos también en pantalla otro plan de desarrollo local, Quisqueya Somos Todos. Y por lo poco que hemos visto, es un plan que trabaja muchos temas, hábitat, cultura, deporte. ¿Cómo lograr empalmar todas estas estrategias para lograr finalmente tener una Quisqueya sin miseria? ¿Qué serían esas acciones que se están haciendo en los territorios que vamos a lograr estas metas? Mira, lo que hablamos es fundamental y tenemos que mirar del territorio, tenemos que ir al territorio. Por eso es tan importante el papel que pueden jugar los ayuntamientos en mantener y sostener, digamos, un entorno en calidad. Fíjate que el gobierno ha hecho un grupo de intervenciones modelo, la Barquita, Cachón de la Rubia, ahora hay una intervención en la Mesopotamia, el Rito de la Vega, en la Ciénaga, diversas cañadas que estamos interviniendo, pero también nosotros queremos desarrollar unos métodos que permitan que con la incorporación de las comunidades, con pequeñas inversiones del ayuntamiento y la intervención de las instituciones del gobierno, nosotros podamos mejorar, limpiar entornos, utilizar instrumentos naturales, plantas. Por ejemplo, la gente no lo sabe, la planta de tratamiento de la Barquita es una enea es una de esas hierbas de laguna, cuando uno ve una laguna, de esas hierbas grandes que están ahí, que se modificó genéticamente y es una macrofita, es decir, absorbe toda la descarga sanitaria. Pero como ese enea hay 4 o 5 plantas que la tenemos ya en el país, que pueden servir para intervenir cañadas, que sabemos no tienen drenaje sanitario, la gente le pone un tubo y descarga el sanitario ahí en la cañada. Ahora, esas plantas son capaces de absorber la descarga sanitaria. Ahora, lo que no pueden absorber la descarga de plástico, de escombro. Si los vecinos se comprometen, si trabajamos con ellos para que realmente, y el ayuntamiento hace la operación de recoger esos materiales en un tiempo apropiado y mejoramos la operación, esos entornos se pueden mejorar significativamente. Si nosotros podemos usar, Cultura tuvo un proyecto maravilloso que son las iniciativas culturales, la podemos llevar a esos territorios y mejorar la capacidad. Yo digo, lo mejor de la cultura dominicana es una cultura popular, de donde esté el carbón, esté el diamante, lo que hay que dar la oportunidad para que se pula, y desde ahí nosotros podemos sacar de esos sectores expresiones culturales de alta calidad que eleven la autoestima en el entorno, pero además que dé oportunidades, porque ahora un artesano de calidad que tiene una pieza, va y la vende y obtiene, pero ya todo el muchacho que aprende música, que aprende pintura, recibe también oportunidad, porque todo el turismo, toda la oferta cultural, toda la industria cultural está ya muy asociada al quehacer económico. Entonces, realmente
La idea es concentrarnos en esos territorios, coordinar una operación, como ya el gobierno ha demostrado que se puede hacer en estas comunidades a una escala mayor, como La Barquita, a una escala menos mayor, como Cachón de la Rubia o como las otras intervenciones. Pero hay que continuar estos tipos de intervenciones y tiene que asumirse porque los vecinos tienen que asumir su responsabilidad, el ayuntamiento tiene que asumir que le corresponde liderar esa intervención. Entonces, desde la DGP, el gobierno quiere que coordinemos una serie de acciones, pero no solo dejarlo en el territorio, el tema de la documentación de la gente, porque a veces queremos darle una tarjeta de solidaridad o un seguro de SENASA a la gente, pero todavía tenemos muchos miles de dominicanos indocumentados. Entonces, trataremos de que desde el hospital, que eso ha ido creciendo, las madres salgan con el acta de nacimiento de sus hijos. Trataremos de que eso se lleve a la máxima expresión, la declaración oportuna. Y en materia de declaración tardía vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que se pueda trabajar en ello. Entonces, el gobierno estamos articulando un programa que me imagino el presidente va a anunciar como parte de esas intervenciones sociales para seguir profundizando este compromiso de políticas sociales. Estamos hablando de alfabetización por un lado, estamos hablando de las estancias infantiles por el otro, estamos hablando de este programa también de Quisqueya, sí, somos todos, ¿cómo se llama? ¿No? Pero, ¿cómo se organiza la DGP para atender todas estas cosas, más las que no se han dicho aquí, porque no es fácil? Mire, lo que pasa es que lo que se ha hecho desde el gobierno es priorizar unos territorios. Una vez se priorizan los territorios, se genera una coordinación. Y entonces se coordina con los alcaldes, que tienen ya una responsabilidad directa, y se coordina con las instituciones, con las sectoriales. Y alrededor de eso se organiza un plan de trabajo. La DGP, por lo tanto, es un ente articulador. Sí, ese es el principal rol. De agentes. Entonces, nosotros vivimos reunidos allá articulando las acciones. Entonces, la idea es que una vez ubicados ya, esos territorios están determinados, así como el presidente hace, que es un tema también, y hace la visita sorpresa, ya no está marcando un territorio donde se está tomando una acción, donde el gobierno no solo va a dar un crédito, ya la presencia del presidente implica que si falta una escuela, que si falta un acueducto, si falta una carretera, si hay que alfabetizar, es decir, la acción del gobierno llega a ese territorio y consolida una intervención que genera un efecto positivo en el entorno. Entonces, la idea del gobierno es seguir profundizando con un grupo de iniciativas que en algún momento se tomaron inclusive un poquito más dispersa del ministerio, llevarla, unificarla en territorio vulnerable, porque son los que más necesitan también de esa acción del gobierno. Y va a llevar también hacia los jóvenes, lo que el presidente expresó una preocupación muy especial por lo que hemos llamado los ninis, por este grupo estario de jóvenes, porque como decía un amigo, los jóvenes van a ser los protagonistas en esa etapa de la vida, o son protagonistas positivos o son protagonistas negativos. La familia, el Estado, tenemos que intervenir para tratar de que sean protagonistas positivos, para no tener muchachos leccionados en carrera, involucrados en actos delictivos. Cómo usamos esa energía que todos tenemos en esa etapa en sobrante, cómo la inyectamos en la dirección correcta. Entonces, eso requiere un trabajo de todos, es un trabajo que abarca también, por ejemplo, por eso es tan importante lo de la primera infancia, eso de construir, ayudar en esa etapa a familias que vienen de familias con situaciones diversas, a que la familia pueda entender su rol y no solamente, digamos, darle una información, una formación, sino un acompañamiento de ayudarle con los hijos, a que liberar a la madre para que se puedan ir a trabajar. Entonces, eso que el presidente hablaba, de lo importante, fíjese que va en la primera infancia, pero va en la tanda extendida. Cuando los muchachos se van, regresan a las 4 de la tarde, ya la madre viene del trabajo, y entonces ya se conectan en hora de la cena con los muchachos. Entonces, este grupo importante de jóvenes que ya lo tenemos en la tanda extendida, de alguna manera ya lo estamos orientando y acompañando a su proceso de construcción de su proyecto. Pero ese otro grupo de jóvenes que esté fuera del sistema, entonces estamos buscando los nuevos programas con los que podamos acompañar
a un grupo importante de estos jóvenes también a que encuentren su proyecto de vida. Domingo, en tu trayectoria profesional y política, siempre se te ha visto como un hombre de resultados, un hombre de territorio, un hombre con una sensibilidad justamente a estos temas, o sea que tú has caído como un niño con juguete de lo que te gustan, con estos temas. Y asumo que además de lograr las metas, cuando salgas de DIGEPET, porque lógicamente como vida política uno sale, ¿qué te gustaría decir? Dejamos esto en DIGEPET. Gracias a este trabajo, además de lograr las metas presidenciales, ¿qué te gustaría? ¿Cuál es tu visión de cómo DIGEPET podría transformar la vida de muchos dominicanos y dominicanas? Mira, yo creo que digamos, mi experiencia particular de estos años, yo la voy a descargar en el tema territorial, en la creación de capacidades con las entidades que estamos ahí en el territorio, porque una vez se implantan esas capacidades en el territorio, ya se quedan, no dependen de una institución. Es como en la línea noroeste, las cooperativas nacieron en la línea noroeste, se implantaron en el territorio y hoy esos sistemas de cooperativas financian a los productores, digamos el padre, quienes llevaron las ideas de las cooperativas, comenzaron a predicar, pero las cooperativas aprendieron y ya funcionan de por sí. Y ya no son de la línea noroeste, ya son del país, ya tienen miles de personas afiliadas en todo el país. Entonces yo pienso que es lo que nosotros tenemos que hacer desde estas instituciones. Muchos de estos programas que responden a las necesidades y a los anhelos de la gente, es transformarlo con las organizaciones que están ahí en operaciones, en formas culturales de operación de la gente. Entonces yo pienso que nuestro territorio tiene la suficiente capacidad creativa con el talento para nosotros transformar una cañada, un colmado, mejorar el entorno. Eso es lo que me gustaría trabajar y que eso las organizaciones lo pudieran asumir, que entendamos la dinámica nueva en la que vivimos por el tema del tránsito, por la operación comercial, por las interacciones y que podamos ayudar a mejorar la convivencia en esos lugares, y eso es una tarea que se tiene que asumir. Si estamos trabajando en la primera infancia, no podemos recibir los niños y que los niños salgan y la madre, y de ahí haya unos motoristas que la van a atropellar. Es decir, tiene que generarse un entorno, una manera diferente, y los que están ahí tienen que ver eso, es decir, eso tiene que asimilarse. Entonces, un trabajo en el que quiero trabajar especialmente en estos territorios focalizados es a crear esas capacidades que se queden como una forma de ello operar en el territorio. La gente a veces no tiene una idea cabal, completa de lo que significan estos programas y tienden algunos incluso a malinterpretarlos y verlos como políticas dirigidas a utilizar a la gente, a buscar votos, etcétera, etcétera. Clientelismo le llaman algunos. Sin embargo, detrás de todos estos programas hay un sustrato fundamental, que tú lo mencionabas ahorita de pasada, cuando hablabas de liberar. Liberar, por ejemplo, a las mujeres, madres, la mayoría madres jóvenes incluso, que han dejado la escuela, que han dejado de trabajar, porque tienen que dedicarse a cuidar a los niños. Cuando hace una estancia infantil y ahí van esos niños, estas mujeres quedan liberadas, ellas, pero quedan liberados los niños también porque van a un lugar donde van a recibir una atención especialísima, que no la había en la República Dominicana, porque esto hay que decirlo. Los pobres de este país no tenían acceso a la educación preescolar, como les llamábamos, ¿no? A educación inicial. Esto es realmente una novedad en términos de trabajo masivo, porque había jardines escolares, claro que sí, sobre todo de clase media y media alta, que se la podían pagar. Estamos hablando de un programa liberador. Lo mismo que el programa de Quisqueya Aprende Contigo, la alfabetización. O sea, la primera herramienta que tiene que tener el ser humano, la más importante herramienta para su liberación, para acceder al conocimiento pleno, al disfrute pleno de su realidad, es aprender a leer y escribir.
Porque fíjate tú, como tú dices, ¿no? Esta señora y este señor que dice, pero es que yo quiero que no me lean la Biblia, yo quiero leerla yo, porque es que hay un problema que es en yo que está. No está en que me lea Francis o en que me lea Domingo, está en yo, soy yo el que tiene que apropiarse de las cosas. Entonces, es importante llevarle a la gente la idea de por qué el gobierno trabaja en alfabetización, por qué el gobierno tiene que dedicarse a un programa como este de las estancias infantiles y a todos estos programas de la DGPEP que son liberadores realmente. Imagínate cuando tengamos ya una generación de ciudadanos que entró en la estancia, pasó a la tanda extendida y es egresado de ese programa, con nuevos profesores que se están capacitando, porque no nos damos cuenta de que construir generaciones, estamos hablando, si iniciamos en 0 años, 5 años, que es la primera infancia, entran a la preprimaria, desde primero ahora hasta 6º grado y de 6º, 6, 12 y 5, son 17 años. Ya los ciudadanos de esos 17 primeros años, en un sistema que protege a la familia, que libera a sus padres, no importa su nivel socioeconómico, para que la familia pueda mejorar económicamente, pero mejorando la educación de sus hijos y preparándose para apoyarlo en sus estudios universitarios. Si cuando lleguemos a ese nivel, fíjate que eso se lleva 17 años, ese proceso. El presidente comenzó con 4, los próximos 4 serían 7 años, todavía faltan 10 años para la primera generación de niños o de dominicanos que hacen el proceso del circuito completo bajo esta protección social. Porque hay que entender, el mundo de hoy, hablamos de desarrollo sostenible, que es desarrollo social, que es protección ambiental, que es desarrollo económico. Todos estos son los programas de desarrollo social y está demostrado. Fíjate que la estabilidad, la gobernabilidad, los países que no tienen inversión social, desarrollo social, sobre todo países como nuestros, entran en gobernabilidad y esto termina afectando su crecimiento y mejora económica. Pero el crecimiento económico sin desarrollo social tampoco tiene sentido, aumenta demasiado la brecha entre los ciudadanos y genera demasiado resentimiento social, que es lo que también hemos estado viviendo. Entonces, solo estos programas que ayudan a liberar y hacer que los ciudadanos sientan que vale la pena ser dominicano, que a mí me tiene un sentido. Que tiene un sentido y que los muchachos lo ven concretamente. Es decir, hay que mirar lo que el presidente decía los otros días, que le está cambiando el pelo a los muchachos, pero yo digo que si comiendo los labios cenizos, señores, los muchachos, vayan a ver, los muchachos se ven de otra manera, claro. Los muchachos y las muchachas de la tanda extendida, la mejora es significativa y eso, digamos, esa alimentación, eso se va a reproducir en sus capacidades. Claro. Entonces, eso lo vamos a cosechar. Lo que pasa es que, fíjense, es un ciclo de ese nivel, para completarlo son 17 años. Para los muchachos de la tanda extendida es menor, pero todo el circuito son 17 años que se llevan. Mientras tanto tenemos que ir remediando. No, y ir trabajando y avanzando y consolidando, claro, y haciendo que se entienda en la sociedad dominicana, que la gente lo asuma como suyo. ¿Cuál es el legado del presidente Medina en eso? Que esto se asuma hacia las comunidades. Por ejemplo, aquí nunca nadie en niveles muy pobres, la primera infancia, no, la persona mayores para alfabetizarlo, digamos, eso nadie lo dio como un hecho, como una necesidad, como una cultura de derecho, eso, una cultura de sobrevivencia. Ahora que eso se convierte en una cultura de derecho en la sociedad dominicana, es el desafío que tenemos, lo que hacemos política pública. Domingo, se nos está yendo el tiempo, pero hay una preguntita que no quiero dejar. Para asumir todo esto, tú has hablado de alianzas estratégicas, pero citaste muy rápidamente, y me gustaría rescatar esa idea, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias. ¿Cómo están en este esquema con las estancias infantiles, con alfabetización y los demás planes, justamente para que quede fortalecimiento en los territorios? Mira, por eso cuando hablamos de los territorios volvemos, donde se implanta una estancia, hay una escuela de tanda extendida, hay una serie de intervenciones del gobierno y otras instalaciones de deporte, del ayuntamiento. Bueno, ahí se están creando unos comités, existen, por ejemplo, ahora hay todo el proceso
están los consejos de desarrollo en el nivel municipal, que implican una participación de todas las organizaciones, y ya después se derivan unas organizaciones, están los consejos de desarrollo barriales. Entonces, todas estas organizaciones son las con las que trabajamos, las iglesias, porque en definitiva los directores, por ejemplo, de las escuelas, ya hay un nuevo resurgir de un liderazgo desde los profesores, que lo habíamos perdido. Estamos viendo un actor que comienza a aparecer, ya porque la escuela es un elemento apoderado, sí, del territorio. Entonces, con estos actores comenzamos a trabajar. Con mejor sueldo. Mejores salarios, con capacidades. Con más capacidades. Tienen capacidades operativas. Y motivados. Motivados. Y y la gente alrededor de esa escuela, por todo lo que implica. Entonces, todas las organizaciones sociales, por eso también es muy importante la participación también de los ayuntamientos, que alrededor de ellos se organizan las juntas de vecinos, todo digamos, entinglado, toda esta red social con la que se puede trabajar en las comunidades, la ONG especializada, que también tenemos en la República Dominicana, organizaciones no gubernamentales que se han especializado en diversos temas y que son un gran soporte técnico, operativo en las comunidades. Entonces, con todo ello se organiza la operación ya territorial propiamente. Y ahí la importancia de defender estas políticas como políticas de inversión en asuntos y en temas fundamentales que tienen que ver con la superación de la desigualdad. Porque estamos en una sociedad demasiado desigual, una sociedad que no distribuye la riqueza. Esta es la manera de distribuir, de garantizar la distribución de la riqueza social, la construcción de ciudadanía. Es que ahí es que llega. Ya esa familia, esa madre que manda el muchacho a la universidad, ya esa familia salió de la pobreza. De que ese muchacho se graduó, aunque pase trabajo para colocarse, y esa familia pasó. Y si es el más grande de la familia, él va a jalar a los otros hermanitos. Claro. Y ese proceso, que es el que hemos pasado todos. Si nosotros los que estamos aquí sentados venimos de familias que hicieron ese esfuerzo. Entonces, es el esfuerzo y el derecho que debería tener cada familia dominicana. Garantizarle a cada familia dominicana que pueda tener la oportunidad de vivir esa experiencia como familia y empujarse a tener mejores... Y esa es la inversión que garantizará y garantiza la redistribución de la riqueza en la sociedad, pero va a garantizar el que definitivamente nosotros resolvamos problemas como el de la violencia social, por ejemplo, en todas sus manifestaciones, porque no es con la policía que vamos a resolver ese problema. Ese es un problema, bueno, que usted necesita la policía para atajarlo y esto, pero superarlo requiere de defender y de mantener políticas como esta. Es que es vital, mire, cuando un niño nace en un hogar lleno de violencia, con precariedades de una muchacha que a veces de comida, falta de trabajo, falta de oportunidades, entonces es que ya él nació en medio de la violencia. De hecho, están acompañando estos procesos de mesa locales, ¿no? Claro, por eso es la importancia de la atención a la primera infancia, que la gente lo entienda. No es solamente que el niño se deja en un lugar, es que se acompaña a la familia. Y la de promoción de unos derechos de la infancia, de una cultura de respeto a la infancia. Yo siempre me recuerdo de Peñalosa que decía, yo miro una sociedad se mide cómo trata a sus niños y cómo trata a sus envejecientes. Si trata bien a sus niños y a sus envejecientes, es una sociedad que seguramente va a lograr sus mayores propósitos. Entonces, eso es una cultura que hay que crearla, que hay que trabajarla y que hay que tener servicio para que esa no sea una cultura, no es una teoría, es una práctica. Que hay que estructurar, y eso es lo que el gobierno ha iniciado con todos estos programas, con los que menos pueden, porque estos programas están destinados a las familias más vulnerables. Se hace un levantamiento social para que los que reciban estos servicios sean los que menos pueden y los que están más propensos, más vulnerables a caer en esta pirámide, porque es un círculo vicioso en el que están. Esto lo ayudamos a salir del círculo vicioso y a entrar en una nueva etapa de su vida. Un círculo virtuoso que tiene que haber en la sociedad. Gracias a Domingo Contreras por todas estas informaciones. Domingo está ahora encargado de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, la DIGEPEP, y por lo tanto encargado de manejar una serie de políticas
fundamentales, que son políticas liberadoras, políticas emancipadoras de la sociedad y sobre todo de esos sectores sociales que han estado marginados por toda la vida en la República Dominicana. Hay muchas cosas a las que hablar, Domingo. Sí. Esperamos que por que aquí, volver. esperamos por aquí para que nos mantengas al tanto, sobre todo de cómo va avanzando en esta nueva fase el plan Quisqueya Aprende Contigo, el Plan Nacional de Alfabetización. Ustedes quédense ahí porque nos vamos ahora a Ecomundo con el economista Lucas Vicen, que anda por ahí adolorido porque ganó Donald Trump. Él aspiraba a que ganara Hillary, pero ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? Todo no se nos puede dar así. Quédese ahí.